¿Por qué Sueño una noche de verano a la chilena? Mira, es una obra que a mí me gusta mucho, que durante muchos años he tratado de poner en escena. Y siempre me topaba con el problema de que las traducciones no me parecían suficientemente fidedignas del espíritu con que yo supongo Shakespeare ha escrito esta obra. Que esto es un cuento popular y es, bueno, con hadas, con príncipes, con humanos y con divinos, pero es un cuento popular. Y además es muy pícaro, hay mucha picardía. Y las traducciones no satisfacían sobre todo el humor y la picardía de la historia que escribió Shakespeare y de la manera que la escribió. Porque es muy difícil traducir el humor, porque generalmente está, sobre todo cuando hay picardía, hay palabras de doble sentido, y el doble sentido de las palabras, transmitirlos a nosotros es muy difícil. Entonces, en eso estaba detenido, hasta que se me ocurrió la idea de utilizar el verso popular chileno y hacer una versión versificada en los versos populares, porque los versos populares tienen la sabiduría y tienen el humor también, que son dos elementos muy fundamentales de la obra de Shakespeare. Entonces me parecía que de esa manera sí podría hacerla, porque no haciendo una traducción literal, sino que una interpretación en décimas de lo que es la obra de Shakespeare. Por eso me comuniqué con Daniel Muñoz, a quien le encantó la idea, y él llamó a dos payadores, dos poetas populares, que son Luis Guillermo Villalobos y Manuel Sánchez, y a ellos les contamos esta historia, y se embarcaban, y bueno, no alcanzamos a terminar de contarles de qué se trataba cuando ya estaban trabajando, la verdad, ¿ya? Y bueno, les dimos libertad total. Yo les decíamos, si quieren pueden escribir un poema largo contando la historia, o si no, ir parte por parte, como ustedes quieran. Yo sabía que de todas maneras eso iba a ser interesante. Y bueno, entonces cuando llegaron ellos con los primeros, con la primera parte del trabajo que no sabíamos que habían hecho ellos, tanto Manuel como Guillermo Bigote, y llegaron con escenas completas de la obra, con todos los personajes, pero esto narrado en poesía popular. Y esto adquirió una liviandad, un humor, una picardía realmente extraordinaria y una poesía extraordinaria. Entonces me pareció que se producía algo que se había producido ya tiempo atrás con Nicanor Parra y el Lear, que uno lee el texto de Nicanor Parra y uno dice, bueno, esto es Parra, pero también es Shakespeare al mismo tiempo. Entonces ese milagro era muy difícil de repetir, y creo que aquí se ha repetido con el verso popular chileno. Creo que han hecho lo mismo, porque uno lee la obra y uno cree que es una obra chilena, digamos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es Shakespeare, y es netamente Shakespeare, y está todo el espíritu de Shakespeare y lo que Shakespeare quiere comunicar con la obra. Entonces, bueno, quedamos realmente admirados, y esto durante 2 meses y medio, lo cual es muy poco tiempo para la empresa enorme que significa, ya tenían la obra lista. Y cuando estuvo lista, nosotros dijimos con Daniel, bueno, esta obra no solo tiene que ser representada, sino que tiene que ser publicada como en sí misma, porque tiene valor en sí misma más allá de la representación. Y es así como, bueno, contamos todo este proyecto a ti, y a ti también te entusiasmaste y te subiste al carro con nosotros, y tanto para la publicación del libro como la presentación de la obra. Y nos parecía también que esta obra debía ser presentada a un público popular, a un público muy amplio, muy grande y popular, porque Shakespeare es un autor popular, presentaba las obras a ese público. Entonces, aprovechando que además estaba en décimas chilenas, entonces dijimos, bueno, hay que hacerlo también para un gran público numeroso de plazas, de calles, y así que, bueno, así estamos. ¿Estos payadores conocían El sueño de una noche de verano? ¿La habían leído? Algunos decían que la habían leído, pero no la recordaban mucho. Entonces ellos pescaron una traducción y después tomaron varias traducciones. Iban leyendo estas varias traducciones y se iban armando una idea de la escena y la iban contando a su manera, pero respetando todos los personajes, todas las situaciones. Están todos los personajes de Shakespeare, están todas las escenas de la obra, no se han saltado nada. Solo que con ellos tiene una liviandad y un encanto y una picardía que con las traducciones no se encuentra. Bueno, esta versión se va a presentar en sala,
pero también en la calle, como decía, y en plazas públicas y en lugares públicos o lugares muy amplios alrededor de Santiago, o sea, en varias de las comunas aledañas a Santiago Centro, digamos, y ahí nos vamos a presentar. Entonces, bueno, yo creo que la lista de los lugares tú la sabes mejor que yo. ¿En el norte van a estar? Vamos a estar también en regiones, vamos a estar en el norte, en Iquique, en Antofagasta, en Mejillones, todos esos lugares vamos a pasear esta obra. ¿Y luego va a estar en temporada el resto del año? Después en temporada va a estar en el Teatro de la Universidad Católica, se presenta en temporada a mediados de abril hasta mediados de mayo. Vamos a tener aproximadamente un mes de funciones en el Teatro de la Universidad Católica. ¿Y luego todo Chile? Y esperamos ir a todos lados, sí, esperamos ir a todos lados, a Chile y fuera de Chile también, ojalá. Yo creo que es algo que me merece ser conocido, merece ser distribuido. Bueno, recién comentábamos esto, que alrededor de todo el mundo hay una conmemoración de Shakespeare con Shakespeare Lives. Entonces, desde Chile comenzaremos la conmemoración de los 400 años de Shakespeare con 9 montajes de 8 de sus grandes obras. 5 de ellas son nacionales y 4 internacionales. De Italia, Romeo Castellucci tiene una versión que es una instalación de Julio César. La Tempestad viene de Corea, con Mokwa, que es una compañía y un director que se especializa en montar a Shakespeare en Corea. Estará también Song of Lear, teatro musical, música, teatro, de Polonia, con una compañía que trabaja también en teatro musical, y ha rescatado del Rey Lear esta musicalidad de Shakespeare. Y está también Otelo, un Otelo, pero en una versión muy especial, porque es comedia de Argentina. Bueno, para abrir el festival hay una versión con Reinas de la Calle que está inspirada en las traducciones que hicieron 3 poetas chilenos de Shakespeare. Romeo y Julieta de Pablo Neruda, Rey Lear de Nicanor Parra y el Hamlet de Raúl Zurita. Estas 3 obras son inspiración para una nueva dramaturgia escrita por Mariana Muñoz y en manos de la gran Reineta. Esto va a estar en las calles, pero también hicimos una comisión con a 31 Minutos, que es una compañía que se especializa en trabajar con títeres hechos con calcetines y por tener dramaturgia propia, son muy famosos en nuestro país. 31 Minutos va a ser una versión muy particular con sus títeres de Romeo y Julieta, que vamos a presentar al aire libre en Santiago y en comunas de Chile. Y en las comunas, en lugares patrimoniales, vamos a presentar un Hamlet también contado, la historia de Hamlet, contada por Francisco Reyes, que va a estar en 5 pueblitos de la región metropolitana, que son pueblitos patrimoniales, como Pomaire, Isla de Maipo, Alhué, Curacaví, que son lugares donde nos llega teatro. El otro montaje chileno es la reescritura de Juan Rodrigán para Las Tempestad, dirección de Rodrigo Pérez, que fue seleccionado por el jurado como uno de los montajes importantes y emblemáticos del año que pasó. Con las Reinas de la Calle, que van a estar inaugurando el festival, vamos a continuar esta conmemoración el resto del año en las salas y calles, ojalá a lo largo y ancho de todo el país.